honor tener a Medea Benjamin aquí en Sin Censura y creo que son temas importantes para entender el momento, ¿no? Esto que estamos hablando de la reacción a un López Obrador en Estados Unidos para entender esto de las coberturas y de las consultas que se vienen. En fin, me da mucho gusto que también te hayas quedado, querida Lina. Pues un placer siempre escuchar a Medea. Hace unos días conversábamos justamente aquí en la Ciudad de México, tuvimos un conversatorio sobre este panorama regional y hace unas semanas cuando estuve cubriendo la Cumbre de los Pueblos, ahí estaba Medea y fue un video que presentamos justamente en este espacio, era la misma Medea Benjamin con un cartel enorme de una frase de Andrés Manuel López Obrador en pleno Los Ángeles hablando y decía Medea y le preguntaba a las cientos de personas que estábamos ahí, ¿quién fue la persona más importante en la Cumbre de las Américas? Y decía Joe Biden, pues no, Kamala Harris tampoco, ¿no? Decía, fue justamente alguien que no vino a la Cumbre de las Américas, que fue Andrés Manuel López Obrador. Y que lo haya dicho Medea, ¿no? En estos momentos específicamente, no es cualquier cosa. Creo que Medea, con todas las historias que le he escuchado y que sé que tiene tanto en Medio Oriente como en todo el continente. Medea estuvo ahí, por ejemplo, a mitad del golpe de Estado en Bolivia, cuando la masacre en Sacaba y Sencata, Medea estuvo ahí transmitiendo en vivo. Es decir, es una persona que sabe, no solo de los liderazgos, sino la lucha de los pueblos, y que lo haya dicho en una contracumbre con cientos, miles de personas ahí, sobre todo muchas estadounidenses, la gran mayoría de todo Estados Unidos, que estén hablando del rol que hoy tiene México, mientras por décadas México fue ese servil, ¿no? Quien pues le rendía pleitesía a Estados Unidos, e incluso Estados Unidos no tenía que pronunciarse porque México hacía ese trabajo sucio, simplemente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien encabezó las agresiones en contra de Venezuela, ni siquiera era Almagro, bueno, sí, también, pero no era, ¿no? Estados Unidos tenía, digamos, en América Latina, tenía a su embajador de intervenciones, que era en ese momento nuestro canciller Luis Videgaray, y así es como se había venido ejerciendo la política exterior mexicana durante décadas. Entonces, creo que hoy en el mundo, ¿no? Y eso es importante que se sepa, porque a veces creo que en estas coberturas a veces me frustra no poder comunicar cómo se entiende hoy México desde el exterior. Hay mucha esperanza, no solo desde América Latina, sino también desde esos pueblos en lucha, en resistencia dentro de Estados Unidos. No todo en Estados Unidos es Marco Rubio, ni Bob Menéndez, ni el mismísimo Biden o quien esté en turno en el Departamento de Estado. Hay gente que está muy entusiasmada con lo que está pasando y con lo que todavía puede pasar. Al final somos los mismos, ¿no? Excluidos, sí, desposeídos en todo el continente. Así que es muy interesante saber que alguien como Medea también está haciendo esta radiografía tan clara de lo que significa México en el continente. Y vaya Medea que si tuvo impacto el no asistir por parte de Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, digan lo que digan sus adversarios. Sí, yo creo que fue tan importante y tuvo un impacto muy grande en los Estados Unidos, sabiendo que a pesar de que Biden estaba mandando sus representantes a México para convencer a López Obrador para que fuera, él insistió en no ir. Eso fue tan importante y el impacto fue grande en los Estados Unidos, en toda América Latina, y yo creo que para también los pueblos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, están muy agradecidos porque no tienen que estar de acuerdo con todos los gobiernos, pero tienen que hablar con todos los gobiernos. Y el hecho de que Biden, su administración sigue con esa política de Trump, con la mano dura contra Cuba en medio de una pandemia de escasez de comida y medicina, es horrible. Y saber que sigue con ese ridículo, la posición de decir que Juan Guaidó sigue siendo el presidente de Venezuela, bueno, eso no tiene sentido.
y tener una persona como López Obrador decir que América debe ser unida y tenemos que tener diálogo con todos o no voy a ir. Fue tan importante y sigue siendo muy importante porque ahora hay muchos de nosotros que queremos hacer una campaña en contra de la OEA, en contra del jefe de la OEA, Luis Almagro, que ha jugado un papel tan sucio en Bolivia y otros lugares. Y estas palabras y estos hechos de López Obrador nos dan mucha inspiración para esta campaña. Medea,